Muy buenas. Bien, aquí comenzamos con el volumen 2 del Fundamento de la Sabiduría Hiperbórea y pues la obra en sí está en 2 volúmenes, en un total de 1000 páginas prácticamente, y pues bueno, estamos en la 491 y hemos de continuar entonces, y entonces hay mucho trabajo por hacer aún. Vamos allá. Memorias microcósmicas y registros macrocósmicos. El concepto de designio demiúrgico definido en el inciso anterior nos va a permitir aquí sistematizar todo lo visto sobre las memorias microcósmicas y exponer el importante concepto de registro macrocósmico. Este concepto de registro macrocósmico es imprescindible para completar la explicación analógica sobre las superestructuras que sostienen la forma de las culturas externas o de los hechos culturales. Empero, tal explicación solo podrá abordarse recién en el inciso estudio analógico de las superestructuras, basándose en todo lo visto en este y en el siguiente inciso. Aquí vamos a definir un conjunto de conceptos fundamentales de la sabiduría hiperbórea, tales como memoria, facultad de recordar, recuerdo, registro, facultad de registrar, registro óntico, sector innato del registro óntico del pasú, etc. Para comprender con profundidad el significado que el concepto de memoria tiene en la sabiduría hiperbórea, conviene partir de 2 definiciones. Una es la definición ontológica, vale decir, la respuesta a la pregunta ¿qué es la memoria? El Viria despierto es quien emplea estratégicamente esta definición. Y la otra es la definición funcional, es decir, la respuesta a la pregunta ¿qué función cumple la memoria? Respuesta que constituye un concepto habitual para el pasú. Desde luego, estas definiciones se refieren a las memorias microcósmicas, aunque más adelante las mismas se extenderán a las superestructuras macrocósmicas, luego de establecer las correspondientes relaciones analógicas que existen entre ambas. Artículo A. Definición ontológica de la memoria. Las estructuras vivas, tales como las que integran la estructura psíquica del pasú, tienen la propiedad de estar en constante crecimiento. Esta propiedad de crecer puede describirse mediante 3 notas características: la velocidad del crecimiento, es decir, cuánto crece la estructura; el modo de crecer, es decir, con qué modalidad lógica se conforma la estructura; y la capacidad para crecer, es decir, hasta dónde puede crecer una estructura viva con tal velocidad y tal modo estructural. De estas 3 notas, la capacidad es, de lejos, la más importante, pues puede ser factor determinante de las otras 2, sin que ellas, por el contrario, le afecten para nada. Alegóricamente podría calificarse a la capacidad como una variable independiente, en tanto que la velocidad y el modo serían variables dependientes, es decir, magnitudes que al variar dependen de su relación con la variable independiente. Es evidente que la capacidad así definida como expresión global del crecimiento estructural mantiene relación directa con el concepto de potencia formativa ya expuesto. Si admitimos que la capacidad revela la aptitud de un continente para recibir un contenido, podemos comprobar tal relación recordando lo dicho en D1 con respecto a la potencia y al acto. Potencia y acto son aspectos complementarios de un mismo fenómeno, como lleno y vacío. Al verter el contenido de ese recipiente, el mismo va quedando menos lleno y por lo tanto más vacío.
Como en el caso de lleno y vacío, la conclusión depende del punto de vista. Al manifestarse en el ente, o en cualquier estructura, el arquetipo va perdiendo potencia a medida que se actualiza, que progresa hacia la entelequia, a medida que la estructura crece, vale decir, a más acto, menos potencia formativa. Potencia y acto son, pues, análogos a los estados lleno y vacío de un recipiente, mas lleno y vacío son los límites extremos que adopta todo contenido y que están determinados por la capacidad del continente. Se comprueba así que la capacidad está efectivamente relacionada con la potencia. Pero además resulta claro que la capacidad es una determinación de la potencia, un límite formal último más allá del cual ella no puede actualizarse. El acto causado por una potencia depende de la capacidad. La potencia es capaz dentro de los límites de la capacidad en su continente. Sin embargo, por definición, la potencia no puede estar esencialmente determinada. La capacidad solo puede ser un accidente, un límite agregado exteriormente a la potencia. En el ejemplo anterior, si la potencia radica en el contenido, es evidente que éste ha sido limitado exteriormente por la capacidad del recipiente. Pero si, por caso, la potencia procede del espacio, es aún más evidente todavía que la capacidad del recipiente establece un límite particular a la extensión universal, a la potencia espacial, alegóricamente hablando. En el caso de la estructura viva, la capacidad determina a la potencia formativa del arquetipo universal, o psicoideo, que la sostiene. Esto lo comprenderemos mejor si refiriéndonos a los términos universal y particular de un ente individual, por ejemplo al caballo óntico de la figura 48, el cual es una buena muestra de estructura viva. El caballo individual, en efecto, es un organismo en constante crecimiento que es impulsado por la potencia formativa del arquetipo caballo, cuyo proceso concede existencia natural al ente equino. La potencia formativa causa el crecimiento de la estructura equina de acuerdo a una velocidad condicionada por causas externas y a un modo propio de la esencia equina. Mas, ¿qué determina el crecimiento de la estructura equina? ¿Qué principio limita ónticamente a la potencia formativa universal? Respuesta: la matriz esencial del designio caballo, propuesto en la estructura equina, en el caballo óntico, por la vox del demiurgo. La matriz esencial es el principio de individuación que pone término particular, específico, a la naturaleza equina universal y le otorga existencia individual. Se infiere entonces que la matriz esencial es la capacidad que determina a la potencia formativa. La estructura equina puede crecer, pero solo hasta los límites que fija la capacidad de la matriz esencial, solo hasta amoldarse a ella. Y se comprueba también que la capacidad impuesta a la potencia formativa por la matriz esencial es algo agregado a ella, un término particular, es decir, un límite no esencial. La pregunta planteada al definir la capacidad como una nota característica del crecimiento de la estructura viva puede ser respondida ahora a la luz del ejemplo sintetizado en la figura 48. Su formulación era: ¿hasta dónde puede crecer una estructura viva con tal velocidad y tal modo estructural? Respuesta: hasta la capacidad de la matriz esencial de su designio. Observemos la figura 56, donde se ha representado el acto del microcosmos potencial. Análogamente a lo visto en la figura 48, hay aquí una capacidad global de la matriz esencial del designio Pasú, que determina a la potencia formativa del arquetipo Manú. Pero el designio Pasú es el más completo designio de designio que existe. Su plan consiste en una estructura de planes, cada uno de los cuales dirige el crecimiento formal de los múltiples y diferentes órganos del microcosmos. ¿Cómo se distingue un plan dentro del gran plan escrito en el designio Pasú? Respuesta: toda estructura determina una forma,
El límite propio de cada plan está determinado por su capacidad para conformar los miembros orgánicos particulares que integran armónicamente el microcosmos. Hay, pues, una capacidad propia de cada plan para determinar a la potencia formativa del arquetipo Manú, que se integra en la capacidad global de la matriz esencial, es decir, en la capacidad del plan completo del designio Pasú. Esto es evidente y claro, puesto que cada miembro orgánico crece con velocidad y modo propios, pero integrados armónicamente en la estructura del microcosmos, de tal manera que éste crece, a su vez, con velocidad global y modo global, para amoldarse a la capacidad global de la matriz esencial. Teniendo presente estas aclaraciones, vamos a referirnos a un miembro orgánico particular del microcosmos, esto es, a la estructura psíquica, cuyo esquema analógico se muestra en las figuras 11 y 11b. De acuerdo con lo visto en el designio Pasú, ha de haber un plan para la conformación de la estructura psíquica, compuesto de planes específicos que dirigen el crecimiento particular de las esferas afectiva, 4, racional 3 y de conciencia 2. Especialmente nos interesa considerar los planes en base a los cuales se conforma la estructura neurofisiológica del cerebro, la estructura cultural y la estructura del esquema de sí mismo. Tales estructuras están vivas y crecen permanentemente, con velocidades y modos propios, cumpliendo así con los requisitos característicos que hemos impuesto para el análisis. Debemos admitir entonces que estas estructuras disponen de una capacidad específica propia, que rige su crecimiento y a la cual se amolda su forma. Más claramente, la estructura neurofisiológica del cerebro se desarrolla de acuerdo a un plan particular, contenido en el designio Pasú. Tal plan pone término específico a la potencia formativa del arquetipo Manú en esa región del organismo microcósmico. Ese término específico, que limita la potencia formativa y determina el crecimiento de la estructura neurofisiológica, es la capacidad del plan particular. Y lo mismo ocurre con la estructura cultural, la cual crece determinada por una capacidad propia, así como también la estructura del esquema de sí mismo crece según la capacidad de un plan particular. Ahora bien, estas estructuras sirven para la manifestación del sujeto anímico, el cual se denomina sujeto racional en la estructura neurofisiológica, sujeto cultural en la estructura cultural y sujeto consciente en el esquema de sí mismo o estructura de la esfera de conciencia. He aquí, al fin, la definición ontológica de la sabiduría hiperbórea sobre la memoria. La percepción que el sujeto anímico efectúa sobre la capacidad de la estructura psíquica se denomina memoria. Más particularmente, la percepción que el sujeto racional efectúa sobre la capacidad de la estructura neurofisiológica del cerebro se denomina memoria arquetípica. La percepción que el sujeto cultural experimenta sobre la capacidad de la estructura cultural se denomina memoria cultural o conceptual, y la percepción que el sujeto consciente realiza sobre el esquema de sí mismo se denomina memoria de sí mismo. Podrá sorprender, a primera vista, semejante asimilación del concepto de memoria a la capacidad de una estructura, pero a poco que se medite sobre ello, se comprenderá que la capacidad es el verdadero origen de la memoria, que memoria es la percepción subjetiva de la capacidad. La memoria, como la capacidad, es un continente cuyo contenido estructural crece y se desarrolla a impulso de una potencia. La memoria y la capacidad que determina a la potencia estructural es lo mismo. La diferencia subjetiva radica en que el sujeto atiende preferentemente a los contenidos estructurales en crecimiento, considerándolos como retenciones mnémicas. Entonces la memoria para él es la capacidad de retener y conservar datos. El Pasú define claramente a la memoria como a la capacidad de una potencia retentiva, lo que es una manera subjetiva de nombrar a la capacidad de una potencia estructurante,
es decir, a la capacidad del plan que limita a la potencia formativa y estructuradora del arquetipo Manu. Pero todo esto se comprenderá mejor luego de estudiar la definición funcional de la memoria y la facultad de recordar. Artículo B. Definición funcional de la memoria. Ya sabemos lo que es la memoria, la percepción subjetiva de la capacidad de una estructura viva, es decir, del límite formal que determina a la potencia estructurante. El crecimiento de una estructura es función de su capacidad, o sea, de su memoria, pero el crecimiento depende concretamente de los elementos que se van integrando con el correr del tiempo, vale decir, de los nudos y enlaces que integran a los sistemas simples o complejos. El sujeto anímico, que a la capacidad la denomina memoria, también percibe en forma subjetiva al contenido de una capacidad, es decir, a los elementos de la estructura. Para el sujeto anímico, los sistemas, figura 13, son recuerdos si son percibidos en el marco de una memoria. Con otras palabras, si una estructura viva es abarcada bajo la extensión del concepto de memoria, los sistemas que la integran son percibidos como recuerdos. El concepto de memoria es el encuadre contextual necesario y suficiente para que un sistema adquiera significado de recuerdo. Un sistema, por ejemplo, si es vivenciado bajo la extensión del concepto memoria, en su contexto será experimentado por el sujeto anímico como recuerdo. Así, la memoria, que no es otra cosa más que la capacidad de una estructura, es comprendida subjetivamente como un almacén de contenidos mnémicos, como si conservar recuerdos fuese su función. De aquí la, evidentemente equívoca, definición funcional de la memoria. Memoria es todo continente estructural capaz de recibir y conservar la forma de un suceso dado y de permitir su posterior reproducción. Para el Pasú, la función de la memoria es conservar los recuerdos y facultar su rememoración. Para el Viria despierto, la memoria es sólo la percepción subjetiva de la capacidad de una estructura viva. Es decir, que para el Pasú, la verdad de la memoria consiste en su definición funcional y subjetiva, en tanto que para el Viria despierto, la verdad de la memoria está expresada en su definición ontológica y real.